Hola, buenas tardes chiquillos. Vamos a ver la clase de fisiología de la hemostasia. Esta es solamente una clase, pero que va a estar dividida en dos pequeñas grabaciones. ¿Ok? Vamos con la fisiología de la hemostasia. Bueno, ¿qué es, primero que todo, la hemostasia? La hemostasia es la capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los vasos sanguíneos. La sangre contiene factores que promueven o inhiben la coagulación de esta. Esto permite que la sangre se coagule rápidamente cuando sea necesario y también que se evite la formación de coágulos espontáneos. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Al final de esta clase, ustedes deberán poder describir diferentes procesos que permiten que la sangre controle finamente la hemostasia. Entonces, ¿cómo se previene o se disminuye la pérdida de sangre después de una lesión en los vasos sanguíneos? Para poder entender eso, tenemos que saber cómo fluye la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Nosotros ya sabemos que estos fluyen de manera laminar, es decir, todos los elementos sólidos o todos los cuerpos que van en la sangre van fluyendo de manera paralela. Dentro de los elementos sólidos que van dentro de la sangre, vamos a hablar de todos los cuerpos celulares, es decir, los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Los que ocupan mayor cantidad de espacio en general son los glóbulos rojos y las plaquetas, los cuales los glóbulos rojos se encuentran en general al centro de este flujo y las plaquetas se encuentran cercanos a las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es importante destacarlo porque eso determina que las plaquetas se encuentren cercanas o próximas a- al epitelio de estos vasos sanguíneos para poder repararlos o taparlos en caso de que haya algún daño. También dentro de esta sangre hay que mencionar que se encuentran los factores de la coagulación que también participan en este proceso. Entonces, siempre que haya una lesión en el vaso sanguíneo, aquí lo vemos de nuevo, ¿cierto? Vaso sanguíneo, células epiteliales, glóbulos rojos, plaquetas, en este caso aquí está la lesión. La lesión de un vaso va a desencadenar una serie de reacciones para detener el sangrado. Este proceso es el que se llama hemostasia, o sea, todos los procesos involucrados para detener este sangrado. La respuesta hemostática es rápida, localizada y controlada, y se produce en los tres siguientes pasos. El espasmo vascular, la formación de los tapones de plaquetas, la cual tiene a su vez tres pasos: adherencia, activación y agregación plaquetaria, y por último, la coagulación. Vamos con la primera parte, que es el espasmo vascular. La respuesta inmediata a la lesión del vaso es el espasmo vascular, que es una vasoconstricción local. Y esto tiene como objetivo reducir la velocidad del flujo sanguíneo a través de este vaso lesionado. Como nosotros ya vimos el sistema neuromuscular, un espasmo es una contracción. En este caso, las células de musculatura lisa que se encuentran en los vasos sanguíneos van a contraerse. El espasmo vascular se desencadena por la lesión misma, así como por los químicos liberados de las células endoteliales y de las plaquetas. Dentro de esas sustancias, las más importantes son la serotonina y el tromboxano, los cuales son importantes vasoconstrictores. ¿Ya? Aquí lo podemos ver entonces, cómo se contrae este vaso sanguíneo con tal de disminuir el flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces las sustancias de tromboxano y serotonina son liberadas por las plaquetas y las células epiteliales. Vamos a la segunda parte, que es la formación de los tapones de plaquetas. Ya dijimos que la formación del tapón de plaquetas tiene, después de la vasoconstricción, ¿cierto? Tiene tres fases: la adherencia, activación y agregación. Vamos a hablar primero de la adherencia. A los pocos segundos de que se ocurre la lesión del vaso sanguíneo, las plaquetas comienzan a acumularse en el sitio de lesión y se unen al colágeno expuesto en la pared del vaso.
Esto se estabiliza por el factor von Willebrand, el cual une las plaquetas al colágeno. ¿Ya? Aquí lo podemos ver entonces, el vaso sanguíneo, el tapón de plaquetas, y aquí vemos a nivel más molecular cómo se produce la adherencia. La adherencia se da entonces por el factor von Willebrand, el cual se une directamente a la plaqueta a través del receptor GP1B y el factor von Willebrand entonces se une al colágeno. Entonces, factor von Willebrand al colágeno y también factor von Willebrand se une al receptor GP1B de la plaqueta. Y eso produce la adherencia de la plaqueta al endotelio vascular. Vamos a la segunda parte de esta formación del tapón, que es la activación de la plaqueta. Cuando la plaqueta se une al colágeno, se activa. ¿Qué significa que se activa? Que éstas se hinchan para aumentar su área de superficie y que se forman y que se vuelven en una forma de estrella y más pegajosas. Aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica donde podemos ver cómo se ve una plaqueta inactiva, redonda, ¿cierto? Lisa, y una plaqueta activada, la cual aumenta su superficie, tiene esta forma de estrella y genera estos tipos de pseudópodos para poder extenderse, para poder crecer y para poder tapar en el fondo la lesión que hay en el vaso. Aquí entonces estamos hablando de la activación. Entonces, dijimos que recién que la plaqueta se une al colágeno indirectamente a través del factor von Willebrand, lo cual estabiliza esta unión, pero también vamos a ver que la plaqueta se une directamente al colágeno expuesto a través de su receptor GP6, y es justamente esta unión directa de la plaqueta al colágeno la que la activa. Y al activarse se producen estos cambios conformacionales, y además de estos cambios conformacionales, que es que pase de una forma lisa a una forma hinchada y de estrella, esta también va a liberar los gránulos que tiene al interior, los cuales también promueven los factores hemostáticos. ¿Ya? Vamos ahí. Como les dije, seguimos en la formación de tapones de plaquetas, seguimos en la activación. Cuando se activa la plaqueta, esta va a liberar los gránulos alfa, los cuales contienen factor von Willebrand, ya sabemos para qué sirve, el fibrinógeno y el factor 5, que es un factor de la coagulación. Los gránulos densos también libera, que contienen ADP, tromboxano y serotonina, que ya dijimos que eran vasoconstrictores. Es decir, una vez que la plaqueta se adhiere, esta se activa, libera sus gránulos, los cuales van a seguir activando a otras plaquetas, seguir provocando la vasoconstricción. ¿Ya? Es un ciclo de retroalimentación positivo. Aquí podemos ver la estructura de una plaqueta, donde vamos a ver su membrana celular, vamos a ver sus receptores, ya dijimos, GP1B, que se une al factor von Willebrand, GP6, que se une directamente al colágeno, y vamos a ver en su interior los gránulos alfa, los gránulos densos, además de organelos, al igual que cualquier otra célula. Entonces, la activación consiste en que las plaquetas activadas liberan trombina y otras sustancias que activan a las plaquetas. Entonces dijimos que en esta formación del tapón de plaquetas habían tres fases: adherencia, ya se adhirió la plaqueta; activación, ya la activamos; y ahora lo que viene entonces es la agregación, que es la unión de más plaquetas para formar este tapón. El desarrollo de la malla de plaquetas atrapa más plaquetas, que también activan y reclutan más plaquetas. Este circuito de retroalimentación positiva da como resultado un tapón de plaquetas que detiene efectivamente el sangrado del vaso lesionado. Los enlaces de fibrinógeno entre las plaquetas activadas producen un trombo hemostático o un tapón plaquetario. Estas plaquetas se unen entre sí a través de su receptor GP2B3A. Aquí podemos ver la imagen, cómo entonces la plaqueta se une al endotelio, pero a su vez también a otras plaquetas formando este tapón. Vamos a la tercera fase, que es la coagulación. Este paso refuerza y estabiliza el tapón de plaquetas
para producir un coágulo de sangre que sella efectivamente las lesiones de los grandes vasos. El coágulo de sangre se forma en una serie de pasos que involucran factores de la coagulación o factores procoagulantes. ¿Ya? Vamos a ver, después de esta diapositiva, los pasos que implica esta última fase que es de la coagulación. Solo quería recordarles entonces que lo que hemos visto hasta el momento es que hay una primera etapa de espasmo vascular, una segunda etapa que es de una formación de tapón de plaqueta y una tercera etapa que es la coagulación. Como se pueden dar cuenta, en la última etapa de coagulación ya no solo hay plaquetas, sino que también vemos glóbulos rojos y vemos fibrina. Entonces, ¿cómo difieren los dos términos, hemostasia y coagulación? Ahí les dejo una pregunta, si en realidad hemostasia y coagulación son lo mismo o no, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre cada una? Les voy a pedir que pongan pausa ahora al video y que traten de pensar y eh, traten de llegar a una respuesta con respecto a esta pregunta con lo que hemos podido ver en la clase hasta el momento. Yo les puedo adelantar como respuesta que la hemostasia corresponde a todos los procesos encargados para que la sangre siga fluyendo dentro de los vasos sanguíneos. En cambio, la coagulación es solamente una parte de todos estos procesos de la hemostasia. Es decir, la coagulación es una parte de la hemostasia. ¿Qué pasos ocurren para estabilizar el tapón de plaquetas? El tapón de plaquetas, ¿cierto? Que ya lo vimos, se estabiliza a través de la coagulación, lo que da como resultado una malla de fibrina insoluble que llamamos coágulo de sangre. ¿Ya? Vamos a ver a partir de ahora este complejo mapa conceptual, podríamos decir, que lo que va haciendo es representar una serie de pasos en cadena que se dan para generar la coagulación. Vamos a ver que hay dos vías para activar esta coagulación, una vía extrínseca, una vía intrínseca, ya vamos a entrar en más detalles con eso. Luego estas dos llegan a una vía común, la cual a la larga determina que se va a llegar a la formación de un trombo, que es el resultado de una malla de fibrina insoluble, la cual atrapa a las plaquetas, atrapa glóbulos rojos, dejando sellado entonces ese sitio de lesión en el vaso sanguíneo. Vamos a ver entonces. La primera fase de este proceso de coagulación es la fase de iniciación, la cual puede ser a través de una vía, perdón, extrínseca, que se llama la vía del factor tisular, donde lo que nosotros requerimos es el factor tisular, que es un factor que se encuentra fuera de la sangre. Por eso se llama vía extrínseca. Y es el camino más importante o el camino más típico por el cual nosotros activamos el proceso de la coagulación. Y por otro lado, tenemos la vía intrínseca, que es la vía de activación de contacto. En este caso, los factores de la coagulación que intervienen en esta vía son todos factores que se encuentran dentro de la sangre. Ambas vías van a llegar a un lugar común que es la vía común, la cual a la larga va a generar entonces este trombo. Vamos a entrar un poco más en detalles con respecto a la vía extrínseca. Después del daño en un vaso sanguíneo, el factor 7, el cual se encuentra en circulación, entra en contacto con los fibroblastos del tejido conectivo del vaso sanguíneo, los cuales expresan este factor tisular. Entonces aquí lo tenemos. El factor 7 está en circulación, hay un trauma o una injuria o la producción de algún daño, ¿cierto?, en el vaso sanguíneo, lo cual deja en contacto a los fibroblastos y su factor tisular, lo cual genera un complejo factor tisular, factor 7 activado, más calcio, el cual a su vez puede activar el factor 10 como factor 10 activado. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es el factor tisular? Es una glicoproteína que se encuentra en la membrana, que se encuentra en los fibroblastos, en presencia de iones calcio. El factor tisular se une y activa al factor 7, lo que da como resultado factor tisular más factor 7 activado, el cual va a activar al factor 10. Cuando ya activamos al factor 10, podemos decir que entramos en la vía común. Veamos la vía intrínseca. Entonces dijimos que la vía intrínseca era la que consideraba solamente factores que sí se encuentran en la sangre. Entonces tenemos el daño, eh, lo cual va a dejar un tejido expuesto, lo cual generalmente son fibras de colágeno, las cuales están cargadas negativamente, y esta diferencia eléctrica lo que va a generar es la activación del factor 12. El factor 12, en presencia de la fosfatidilcerina, van a activar al factor 11, que va a pasar de factor 11 a factor 11 activado. El factor 11 activado activa al factor 9 en presencia de calcio, y el factor 9 y el factor 13 activado en presencia de una superficie de fosfolípidos van a activar al factor 10. Como dije, cuando llegamos y activamos el factor 10, estamos entrando en la vía común. Fase 2, fase de trombina. El activador de la protrombinasa cataliza la conversión de la protrombina a la enzima trombina activa. Entonces, dijimos que tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca llegaban a la activación del factor 10. Una vez que se active el factor 10, este a su vez va a generar un complejo activador de la protrombinasa, el cual se compone de este factor 10 activado más el factor 5 activado y calcio, el cual convierte la protrombina en trombina, la cual a su vez convierte el fibrinógeno en fibrina, lo cual genera los agregados más el agregado plaquetario, genera el trombo. ¿Ok? Esto entonces es la vía común. Las dos vías que vimos antes llevan a este paso de el activador de la protrombinasa para generar finalmente un trombo. Y una vez que se genera entonces este trombo, es necesario estabilizar esta unión a través de la estabilización de la malla de fibrina. La trombina cataliza la conversión de la proteína plasmática soluble fibrinógeno en fibrina. Las largas hebras de fibrina insolubles forman una red que atrapa las plaquetas y glóbulos rojos para formar un coágulo. Y ahí tenemos el coágulo, ¿cierto? Que ya habíamos visto esa imagen antes. Aquí podemos ver una micrografía electrónica, es decir, una foto tomada a través de un microscopio electrónico de barrido, de un coágulo de sangre que muestra glóbulos rojos atrapados en esta malla de fibrina. Entonces, tenemos la vía extrínseca, dijimos, la vía intrínseca, las cuales derivan en una vía común que a la larga genera este trombo plaquetario. Y les dejo otra pregunta. ¿Por qué es fisiológicamente beneficioso tener tantos pasos en la vía de la coagulación? Si se dan cuenta, cuando vemos vía intrínseca, vía extrínseca y vía común, hay una serie de simógenos o proenzimas que se encuentran circulando, que están inactivas y que gracias a la activación de otro factor, estas sí pueden activarse y generar una serie de procesos que a la larga llevan a la formación de un coágulo. La pregunta es, ¿por qué existen tantos pasos? Y por qué eso no se hace simplemente de una sola vez o de un solo paso. ¿Ya? Y les dejo la respuesta también. Cuantos más pasos hay en un proceso, más control tenemos sobre él. Esto es particularmente importante en un proceso donde hay una retroalimentación positiva y también donde es esencial que el proceso no se active en áreas adyacentes no lesionadas. ¿Ya? Es importante que los factores de la coagulación circulen
como simógenos inactivos y que solamente ellos se activen donde haya una lesión. A su vez es importante que si hay una lesión, esto active solamente a los factores de la coagulación, solamente en esa zona y no en todas partes. ¿Ok? Por eso el proceso de la coagulación tiene tantos pasos. Es una forma de que haya un control sobre este proceso. Bueno chicos, esta es la primera parte de la clase, ya vamos a ir con la segunda, que se trata acerca de cómo luego vamos a disolver ese coágulo. Hasta el momento hemos visto que hay un daño en el vaso sanguíneo, vimos que se forma el coágulo a través de primero tres pasos, ¿cierto? Que es el espasmo vascular, la formación del agregado de plaquetas y luego la coagulación, y luego vamos a ver qué ocurre cuando este vaso ya está recuperado, cómo inhibimos esta coagulación. ¿Ok? Bueno chicos, vayan al siguiente video. Ya, chiquillos, vamos con el segundo video de fisiología de la hemostasia. Entonces, habíamos visto en el video anterior eh, que la lesión de un vaso sanguíneo va a desencadenar una serie de reacciones para detener el sangrado, o dicho de otra forma, para mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo. Este proceso se llama hemostasia y la respuesta hemostática es rápida, localizada y controlada. Se produce en tres pasos, los cuales son el espasmo vascular, la formación del tapón de plaquetas, la cual consiste en las etapas de adherencia, activación y agregación plaquetaria, y por último, la coagulación. Eso como recordando el video anterior. Ahora vamos a la fibrinólisis, ¿ya? ¿Cómo se descomponen los coágulos de sangre después de que la lesión ya ha sanado? Por supuesto, dijimos que la formación del coágulo era para detener la pérdida de sangre o para mantener la sangre dentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, cuando generamos el tapón de plaquetas y luego generamos el coágulo y ya recuperamos el vaso sanguíneo, debemos disolver ese coágulo si ya no lo necesitamos, ¿ya? Entonces, en los días posteriores a la formación de un coágulo sanguíneo, el vaso comienza a sanar y el coágulo sanguíneo comienza a desintegrarse. Este complicado proceso se llama fibrinólisis y requiere la acción integrada de varios factores de la coagulación. Aquí tenemos en este esquema la vía común de la coagulación, donde vimos que esto terminaba en la formación de la conversión del fibrinógeno a fibrina, los agregados plaquetarios y la formación del trombo. Vamos a ver que la fibrinólisis entonces va a estar encargada principalmente por la plasmina, la cual es capaz de degradar este trombo y generar productos de la degradación de la fibrina. ¿Ok? ¿Qué hace la plasmina entonces? El coágulo de fibrina es digerido o lisado por esta enzima plasmina. Su precursor, el plasminógeno, queda atrapado en el coágulo cuando éste se forma. El plasminógeno se convierte en plasmina a través de diferentes factores. El que aparece en el ejemplo es el activador del plasminógeno tisular, o TPA, pero también puede ser activado por la uroquinasa y por el factor 12 activado o trombina. ¿Ok? La actividad de la plasmina está inhibida también por algún factor. Pudiéramos necesitar en algún momento que la plasmina no esté activada, ¿cierto? Si queremos mantener ese coágulo en una etapa donde el vaso aún no está recuperado. Y sí, la actividad de la plasmina es suprimida por la antiplasmina alfa 2 y por la macroglobulina alfa 2. La conversión del plasminógeno en plasmina también es inhibida por el inhibidor de activador del plasminógeno, PAI1, que es producido por las células endoteliales e inhibe tanto la uroquinasa como el activador del plasminógeno tisular. Hay dos mecanismos que permiten limitar o inhibir la trombosis, ¿ya? Esta es la eliminación de factores de la coagulación o la inhibición de los factores de la coagulación que ya se encuentran activados.
¿Cómo ayuda el flujo sanguíneo normal a eliminar los factores de la coagulación o a limitar el tamaño de los coágulos sanguíneos? El flujo sanguíneo normal se lava y diluye los factores de la coagulación activados. Esto evita que los coágulos sanguíneos crezcan más. ¿Ok? Lo que quiere decir esta frase entonces es que el flujo sanguíneo normal hace que los factores de la coagulación no se queden en este lugar eh, activados, sino que vayan fluyendo y vayan lavando o sacando estos factores para que no se siga produciendo un coágulo o no siga creciendo un coágulo cuando ya no sea necesario. ¿Qué impide que la sangre se coagule espontáneamente? Bueno, si hablamos de qué es lo que impide que se coagulen la sangre espontáneamente, tenemos que hablar de los anticoagulantes endógenos. Es esencial que la sangre no solo se coagule cuando, o sea, que la sangre se coagule solo cuando se requiere la hemostasia. La coagulación espontánea de la sangre se previene con los anticoagulantes endógenos. Estos son producidos por células endoteliales no dañadas y también por el hígado, el cual produce la antitrombina. Todos los anticoagulantes endógenos actúan inhibiendo la agregación plaquetaria o la cascada de la coagulación. Entonces, si hablamos de anticoagulantes endógenos, aquí tenemos una imagen donde podemos ver la inhibición de la coagulación, ¿ya? Por un lado, vemos entonces la activación del plasminógeno a plasmina, que ya sabemos que ayuda a degradar el coágulo. Vemos el heparansulfato, que es un cofactor, la antitrombina, tenemos también el receptor de la proteasa activada, tenemos también la trombomodulina, tenemos la generación de sustancias que inhiben la agregación plaquetaria como el ADP, eh, el óxido nitroso, entre otros, y también podemos ver este inhibidor del factor tisular, ¿ya? Que lo que hace es inhibir la vía extrínseca. Veamos entonces. Bueno, si hablamos de anticoagulantes endógenos, tenemos que hablar de las células epiteliales. Sin duda, las células epiteliales cumplen un rol fundamental en la hemostasia. Cuando hablamos de hemostasia, no solo hablamos de plaquetas, sino que también hablamos de la célula endotelial del vaso sanguíneo. Entonces, si bien cumple un rol importante en la hemostasia, también va a cumplir un rol importante en la fibrinólisis, ¿ya? Y aquí vamos a ver una tabla donde se resumen las contribuciones de la célula endotelial con diferentes sustancias que participan de diferentes procesos, ¿ya? Por ejemplo, en la inhibición de la agregación plaquetaria, las células endoteliales contribuyen con la síntesis de la prostaciclina, el ADP y el óxido nítrico. También para la inhibición de la coagulación, las células endoteliales participan con la síntesis, perdón, de la trombomodulina, del heparansulfato y del TFPI o inhibidor del factor tisular. Y también en el proceso de la fibrinólisis participan con la síntesis del activador del plasminógeno tisular, o TPA, que como vimos era el que pasaba el plasminógeno a plasmina, el cual era la enzima principal encargada para la degradación del coágulo. Entonces, veamos. Inhibición de la cascada de la coagulación. Y aquí vamos a hablar del receptor de la proteasa activado. La fibrina se une a la trombina y actúa eficazmente como anticoagulante para prevenir el agrandamiento del coágulo. Y la trombina, a su vez, actúa también en otros lugares. En este caso, al unirse la fibrina a la trombina, van a través del receptor de proteasa activado, va a generar ADP, óxido nitroso y PGI2, los cuales son inhibidores de la agregación plaquetaria. Cualquier trombina no unida a la fibrina es inactivada por la antitrombina, ¿ya? La antitrombina es una proteína presente en el plasma,
La antitrombina es un inhibidor que inhibe a la trombina, pero también a los factores 9 activado, 10 activado, 11 activado y 13 activado. Se une al heparansulfato en la superficie de las células, ¿ya? El heparansulfato es este, está en la superficie de la célula, esta es la antitrombina, y al unirse al heparansulfato lo que hacen es mejorar su acción, ¿ok? Entonces lo que hace la antitrombina es inactivar a esta trombina. También tenemos la inhibición a través de la vía del factor tisular. El inhibidor de la vía del factor tisular es un polipéptido producido por las células endoteliales. La mayor parte se encuentra en la superficie de la célula endotelial, pero hay una pequeña cantidad que circula en el plasma. Se activa por el factor 10 y luego se inactiva por la vía extrínseca del complejo del factor tisular y el factor 7 activado. Entonces tenemos este inhibidor del factor tisular, el cual se genera en la célula endotelial, y este lo que hace es inhibir al factor 10, que se encuentra como factor 10 activado, se adhiere y lo inactiva. Y también es capaz de unirse al complejo del factor 7 activado y el factor 10 activado y lo inhibe. ¿Okay? Trombomodulina y proteína C. Aquí tenemos la trombomodulina. Cuando la trombina se une a la trombomodulina en la superficie de la célula endotelial, esta la activa otra serina proteasa, la proteína C. ¿Ok? Al activar la proteína C, con su cofactor, la proteína S, inactiva a los factores 5 activado y 7 activado. ¿Ok? Perdón, anoté ahí en la diapo 8 activado, pero es el 5 activado y el 7 activado. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo cómo la trombomodulina lo que hace es activar la proteína C, que a su vez inactiva factores de la coagulación. Por otro lado, tenemos la inhibición de la fibrinólisis, que ya hablamos un poco de ello, donde la plasmina es la principal enzima encargada de ella, y bueno, las células endoteliales producen el activador del plasminógeno, o TPA, que es una serina proteasa, que convierte el plasminógeno en plasmina, la cual es la proteína o enzima más importante para degradar o descomponer a los coágulos. ¿Ok? Entonces, algunos de los coagulantes endógenos actúan para inhibir componentes de la vía que se muestra a continuación. Entonces vimos que habían algunos que inhibían la vía extrínseca, vimos otros que quitaban o inactivaban factores de la coagulación, y vimos otros que lo que hacían era directamente degradar el coágulo cuando ya se encontraba formado. Bueno, chicos, eso no es demasiado complejo. Sé que se ven una serie de secuencias de pasos. No creo que sea necesario que ustedes aprendan de memoria cada uno de todos los factores de la coagulación. Tampoco cuál es la secuencia, pero sí que a grandes rasgos puedan ver que la hemostasia es el proceso que se encarga de mantener la sangre dentro de los vasos sanguíneos, que ésta tiene una fase de espasmo, otra de formación del tapón plaquetario, otra de la coagulación, y luego también hay que sacar este coágulo o generar este proceso de fibrinólisis. ¿Ok? Eso, chiquillos. Muchas gracias.